tiene un curso en modalidades terapéuticas en adicciones Lesca San Juan, Puerto Rico, ex jefe provincial de prevención de uso indebido de drogas de la SUAY, ex médico psiquiatra del Instituto de Criminología y Medicina Legal de la Universidad de Cuenca, es médico psiquiatra tratante del área de adicciones del CRAC Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde Camacho y es médico psiquiatra tratante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con ustedes el doctor Vega. Bueno, casi ya, muy buenas tardes. Siempre el cansancio toma su camino. Espero que la intervención no ayude a que estén más en esa cuesta abajo. Yo les pido ese esfuerzo porque de alguna manera represento al cumpleañero, entonces el cumpleañero siempre tiene un espacio particular y especial. Estamos celebrando los 45 años de vida de nuestra institución y eso hace que nos aproximemos a una serie de reflexiones. La historia, decía yo que la historia que tiene el Centro de Rehabilitación o ex Centro de Rehabilitación de Alcohólicos, hoy el proceso de constitución, estructurado como hospital psiquiátrico y que ha incorporado en el trayecto a su mentor y a su cultivador Humberto Ugalde Camacho, ha incorporado, digo yo, un poco las corrientes que se han ido expresando a través de las presentaciones distintas y que básicamente se centran en tres aspectos que son fundamentales. La primera, el conocimiento que nace de la terapéutica vivencial. Justamente Humberto Ugalde nace, practica y vive esa dimensión. Luego diría yo que el hospital actual, Humberto Ugalde Camacho, se basa en el pensamiento experimental y recoge de ahí algunos de los elementos fundamentales que ya han sido de alguna manera expresados en los distintos modelos. Y por fin, creo yo que hay un distintivo especial en el centro que contribuye pues la vocación social. Nuestra institución es una institución particular con una estructura de funcionamiento interna, pero con fines, excluye el fin de lucro y tiene proyecciones permanentemente sociales, como ustedes verán un poco en el resumen histórico que vamos a hacer. En medio de la preparación de este aniversario y de todas las cosas que eso implica, obviamente se entrecruzan emociones y pensamientos. Me tropecé con estas. Por ahí la Grecia, que siempre es parte fundamental de nuestro ser, de nuestra cultura, nos propone a través de Plotino esta reflexión. Y yo creo que estos dos pensamientos de alguna manera tienen que ver de una manera combinada seguramente con todas aquellas personas que dedican sus esfuerzos a este tipo de tareas. Y vemos que en el curso de las presentaciones, en los distintos sitios, repitiendo acá un refrán popular que dice que el que va a ser carpintero del cielo le caen los clavos. Vemos que de alguna manera todas las personas que están sustentando los modelos de atención tienen una vinculación de larga data. Y ya nuestro expositor de Chile decía, somos adictos a lo mejor a las adicciones, es probable, hay algún elemento que pudiera estar determinando ese componente. Pero esa adicción es compleja porque tiene una serie de elementos como este pensamiento, que nos encontramos tal vez en una especie de medio camino entre los dioses y las bestias. Y creo que de alguna manera experimentamos eso en el quehacer diario, en nuestra propia vida, y de alguna manera ese es un componente probablemente de la cosecha personal que toca ese tipo de vivencias. Y por fin, esta reflexión del filósofo francés, en donde, buscando, aproximándonos a todos estos elementos, no tenemos todavía recetas que sean definitivamente una propuesta salvadora, milagrosa, como tal vez también nuestra proyección así quisiera. La realidad se impone, hay limitaciones, y de alguna manera esa historia la vamos a contar en los siguientes puntos. En cuanto a los referentes históricos, y es aquí donde yo me permito pedirles a ustedes la paciencia,
y la apertura que requiere el que cumple años, ese espacio para referirles a ustedes y compartir con ustedes un poco de la historia. Las semillas nacen justamente de los primeros esbozos de autoayuda que se dan en el país y curiosamente también en Cuenca. En el año 62, este grupo de personas que ustedes ven allí animaron la Constitución y dieron origen a la formación del CRA, en ese entonces Centro de Rehabilitación de Alcohólicos. A lo largo de todo ese proceso vamos viendo cómo esa iniciativa se consolida, se estructura una institución que empieza a trabajar con alcohólicos predominantemente en un principio y luego va incorporando una serie de elementos que ya han sido sugeridos en las 3 grandes líneas constitutivas. Se hacen 3 ampliaciones del centro. El centro actual inauguró su edificio en el año de 1969, 70, 71 empieza el funcionamiento y desde allí se han dado ampliaciones que han ido adaptando su función a las actuales demandas que el centro tiene. Los elementos que han contribuido a la consolidación administrativa y funcional de la institución. Desde un principio, como digo, las corrientes que ya están mencionadas ligan al centro tanto a la fuente vivencial, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, pero también con el pensamiento experimental, las universidades. Es parte fundamental en ese proceso. Incluso el centro, en unión con la Universidad de Cuenca, ha sido sede de 5 promociones de posgrado en psiquiatría. Se hacen prácticas distintas en los distintos componentes que ustedes ven en ese andar del centro que hoy celebramos los 45 años. En cuanto a la actividad académica, a la actividad reflexiva, creo que ha sido una de las características del centro. El centro tiene a su haber un centenar de difusiones nacidas en un periódico que daba cuenta de distintos aspectos, desde la comunidad hasta las reflexiones científicas del periódico Liberación, con 100 números a su haber. Allí están centrados una serie de elementos históricos, conceptuales, vivenciales, que son importantes en este proceso constitutivo. Hay también alrededor de un centenar de trabajos de investigación que están en relación con las actividades de coordinación con las universidades. Y también una veintena de elementos o de congresos como este, que es fruto de esta actitud reflexiva y permanentemente receptiva de todos los elementos que pueden contribuir justamente a corregir, a ampliar, a proyectar de mejor manera las actividades. Hay algunos reconocimientos que no vale la pena olvidar. Este es un momento para la memoria. Hacer un ejercicio contra la demencia no está mal. El municipio de Cuenca reconoció en el 72 los esfuerzos de la institución. De igual manera, el Ministerio de Salud Pública, la OPS y la OMS dieron reconocimiento nacional en alcoholismo al centro. El Ministerio de Salud en el 92 dio también reconocimiento como parte de los aportes al desarrollo de programas de salud mental. En el 97 el municipio de Cuenca también vuelve a hacer público ese reconocimiento y se integran luego las aportaciones que hace el CONCEP, el Colegio de Médicos y últimamente el Ministerio de Salud, condecorando como al mérito en la salud pública. En cuanto a referentes estadísticos, podemos decir que el centro tiene un acervo de cerca de 26.000 fichas en su archivo, desde cuando empezó a funcionar como un elemento de atención. Cada 5 años, como hemos visto en la revisión actual, este mismo número se replica en cuanto tiene que ver a las atenciones globales que hace el centro, tanto en hospitalizaciones como en consultas y en manejos propios de su actividad. Estoy hablando de la integración, que obviamente es parte de las actividades del centro y que desde apenas formado, el centro pasó de ser un centro de servicios para alcoholismo a extender un área de atención en la parte psiquiátrica. En los últimos 5 años, en el quinquenio,
del 2007 al 2011, tenemos más o menos allí la proyección. Se ve que la actual demanda que absorbe el CRA respecto de estos temas tiene un incremento significativo que bordea el 30%. Adicionalmente, sabemos por la revisión última que tenemos más o menos una atención cercana de 200 hospitalizaciones anuales en el área de adicciones. Esta cantidad se duplica en el área de psiquiatría. Los procesos de atención muestran que de cada 10 personas que se hospitalizan en el centro, 4 están ingresadas para programas hospitalarios de recuperación en el área de adicciones. También es notorio un dato que es de mucha significación. El CRA se ha ido asentando en cuanto a su dimensión y a la importancia regional como un centro regional de servicios. Cuando empezó sus funciones, más o menos de cada 10 personas que atendía en el área hospitalaria, por ejemplo, 8 pertenecían a la SUAY y 2 pertenecían a las provincias más cercanas que configuran la región, tales como Cañar, tales como Loja, El Oro y Zamora. Hoy en día la proporción es que de cada 6 personas que se hospitalizan y que buscan los servicios del centro pertenecen a la SUAY, y los 4 restantes de alguna manera están vinculados sobre todo a la provincia más cercana, que es Cañar. Luego está la provincia de Loja, que últimamente ha ido de alguna manera siendo un área de integración como parte de las personas que buscan los servicios en la institución. También es importante decir que en el área de adicciones, sobre todo en los periodos pasados, a pesar de que se atendían casos aislados en cuanto tiene que ver a mujeres, esta situación desde los últimos 5 años ha tenido un incremento, aunque ese incremento está basado en elementos de poca proporción en relación con la atención con varones. Más o menos a inicios del año 2007 se atendía a una mujer por cada 10 personas hospitalizadas en el área de adicciones. Hoy más o menos eso ha subido a 1.5, y el proceso parece ser que va a demandar para el centro reflexiones tanto conceptuales como prácticas para dar respuesta a esa demanda que parece ser está en medio de la realidad. Entrando ya en cuanto tiene que ver a la formulación del programa terapéutico del CRA, vale la pena decir que este viene de alguna manera configurándose de toda esta historia y de todos estos elementos, alcanza a formularse y a reformularse desde el año 2000-2002, en donde se hacen y se determinan una serie de avances, en donde se incorporan elementos que podríamos definir como un proceso de atención integral. Este parece ser el componente básico que define el modelo de atención que maneja este rato el Hospital Humberto Ugalde Camacho, hospital psiquiátrico, con su área de adicciones. ¿Por qué integral? Porque de alguna manera parte de un modelo en donde justamente esos 3 componentes que yo había anticipado en los momentos de su constitución se mantienen y se expresan. El componente del conocimiento vivencial, el componente de los elementos experimentales y científicos, y el componente social que sigue manteniéndose. De alguna manera, por otros caminos y ciertamente en base a las reflexiones de otras regiones, de otros procesos, también vemos que autoridades como la doctora Volkov, ya citada aquí en numerosas oportunidades, muestra que esta comprensión tiene una base fundamental. El tratamiento define primero a la enfermedad como un componente en el cual hay trastornos cerebrales, hay trastornos del comportamiento, y yo diría hay adicionalmente trastornos de los familiares que acompañan, probablemente por vinculaciones genéticas pero también ambientales,
pero también hay alteraciones en la estructura de la familia. Y ese es otro de los componentes que van nutriendo las actuales directrices de la intervención que tiene el centro. En ese sentido también incorporamos los elementos de los avances que el pensamiento experimental científico ha demostrado como válidos, como la terapia psicológica de orientación cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, la terapia de grupo en sus fundamentaciones básicas, la terapia de intervención espiritual, muy importante, porque parece ser que allí es en donde en alguna forma se reconectan los aspectos de impacto sobre la corteza prefrontal que ya ha sido analizada con mucha insistencia en las anteriores presentaciones. Es en el juego de los valores, en la recuperación de estos, en la sistematización de posibilidades de denotar la experiencia de permanente fracaso, que se renueva la posibilidad y el enganche terapéutico con el hábito. También, y derivado de esto, obviamente el equipo está conformado por todos estos componentes activamente con un soporte que paralelamente y en contacto se mantiene una relación con narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos. La espiritualidad, la presencia de la terapia vivencial, la presencia de la terapia ocupacional determinan los componentes que tenemos en cuanto al programa que estamos compartiendo con ustedes. Básicamente, lo que orienta las actividades en términos generales está dada por el hecho de que el programa se plantea evitar el consumo y superar los problemas producidos por este, logrando como resultado una patente mejora en la calidad de vida. En todo ese proceso, pues, se van a utilizar los recursos que están determinados desde los distintos componentes que ustedes pueden ver que están descritos en ese proceso. En cuanto a los objetivos específicos, podríamos resaltar: tenemos una aspiración de lograr, en la mayoría de los casos posibles, la abstinencia total, pero también estamos conscientes de que eso no es posible en algunos casos. Por lo tanto, tenemos también la esperanza de disminuir los efectos que muchas veces en personas que no pueden alcanzar ese nivel de logros son importantes, porque también redundan en su calidad de vida, y no solamente de ellos, sino de su familia y de las personas que los rodean. Y obviamente siempre buscando enmarcar esta situación dentro de un manejo integral en el concepto de salud física y mental. Obviamente, otros de los elementos que clarifican la intervención como objetivos específicos están en los componentes que ya hemos dicho: la familia, el trabajo, la ocupación, la capacidad para el disfrute, que creemos es fundamental dentro de los objetivos a conseguir con las intervenciones. Por lo tanto, y en virtud de esto, sustentamos el concepto de una participación y de una orientación integral para el modelo que trabajamos en medio de estas propuestas. Aquí tenemos más o menos un resumen de los criterios de inclusión. Estamos preparados y de alguna manera abiertos para recibir las adicciones en toda la suerte de variables que tengan. Se admitan a todas las personas, no hay criterios de exclusión que se basen en cuestiones de segregación por elementos religiosos, sexuales, de orientación particular en estos campos, o de otras que muchas veces en la compleja variabilidad del ser humano incluyen sus presencias. La edad de los usuarios sí está determinada como elemento de propuesta del centro. Trabajamos con personas que van más allá de los 18 años. Hay algunas excepciones que son de orden legal, que ya tienen un tratamiento especial. Y es importantísimo el asunto que ya se han referido también en las anteriores presentaciones, que son, o que constituye el aspecto de la voluntariedad en cuanto a estar y permanecer y participar del proceso.
Dentro de los criterios de internamiento también son importantes el hecho de que las personas tengan o vivan o estén cursando un síndrome de abstinencia, un estado de intoxicación aguda que sea riesgoso tanto para la continuidad de su proceso patológico como para aquellas comorbilidades que algunas veces con frecuencia están acompañando el proceso. Muchas veces esta determinante se suma al hecho de que son personas que están viviendo en lugares distantes y que ese es un factor que se suma a la inclusión en los procesos de internamiento. Casos que a través de la inicial evaluación, que se constituye un aspecto fundamental, tienen que ser evaluados desde un inicio, incluyen pues los fracasos repetidos, la historia de los consumos, la historia de sus relaciones, la historia de sus esfuerzos, la historia de las comorbilidades, tanto físicas como psiquiátricas, hacen de este aspecto un criterio para incluirlos. Los pacientes con trastornos psicopatológicos o físicos que, teniendo tratamientos por fuera, pusieran en riesgo tanto esta esfera como la de su recaída en las adicciones, también alientan a una inclusión en el programa de internamiento. Y aquellos pacientes que han estado teniendo recaídas y que provienen de elementos de seguimiento de tratamiento ambulatorio. Sobre el aspecto en cuanto a criterios de exclusión, tenemos algunos criterios en los cuales de alguna manera orientamos a la persona a no participar de este programa si no son referidos a elementos de trabajo particulares. Casos en los cuales la psicopatología es demasiadamente grave y no se adapta ni tiene beneficio con la dinámica propia del programa. Algunos casos de trastornos graves de la personalidad también son de alguna manera elementos que en el proceso, como bien se decía, no tanto al inicio sino en la mitad del manejo logran tener ese tipo de remisión a otros niveles en donde puedan ser atendidos. Las etapas del tratamiento. Básicamente consideramos 4 etapas en las cuales las personas que demandan este servicio tienen que ser incluidas. Las etapas no tienen un concepto lineal, son de alguna manera, se podrían asemejar a un proceso de alguna manera relacionado con una circularidad que se repite: la valoración y el diagnóstico, la acogida y la desintoxicación, la motivación y la deshabituación, la rehabilitación y el seguimiento. Tiene su ocurrencia a lo largo de 30 meses, que de alguna manera está definido las acciones básicas tanto de diagnóstico, de internamiento, de egreso posterior y de mantenimiento a través de los mecanismos que vamos a ver como parte final de la presentación. En la valoración y el diagnóstico, la historia clínica, como ya se ha dicho aquí, no voy a insistir en ello, tiene que hacer una especie de screening, de barrido, de averiguación de todos los componentes, tanto somáticos, psiquiátricos generales y la historia de la adicción, con todos los elementos que esto implica. La valoración también implica, pues, después de tener las primeras aproximaciones, los exámenes complementarios necesarios que también ya se han ubicado y que ya se han expresado con alguna puntualidad anteriormente. Se establece como parte fundamental al inicio un plan de intervención terapéutica priorizando problemas. Tenemos esta metodología que la estamos dinamizando últimamente para no dejar de lado problemas que a lo mejor no son relevantes desde el punto de vista clínico, pero son relevantes para la persona. Un problema de trabajo, un problema de ubicación, un problema de desarraigamiento de sus sitios originales de vivienda, etcétera, no constituyen como tal diagnósticos o problemáticas estrictamente psicopatológicas, pero son elementos que en la dinámica de la recuperación son determinantes e importantes. Se da la segunda fase, que es la acogida y la desintoxicación como elemento fundamental. Acá se empiezan a manejar todos los conceptos de medicación para el síndrome de abstinencia, para la intoxicación aguda, para los problemas comórbidos,
para las situaciones que acompañan estas condiciones. Se inicia también el proceso de adaptación al grupo. El grupo empieza a receptar, tenemos de alguna manera en el proceso de integración de las personas destacados pacientes que van en el progreso de integración y cumplen el rol que nosotros llamamos los hermanos mayores en el proceso de su tratamiento. Estos de alguna manera son facilitadores de esta etapa. Continúa esto durante las 3 primeras semanas, muchas veces un poco más, a veces depende del grado de historia y de gravedad que tiene la adicción, pero generalmente dentro de este proceso buscamos resolver esta etapa. Luego está la fase de motivación y desmotivación, que tal vez es una de las partes más importantes y que centra las intervenciones de terapia de grupo, de terapia individual, de confrontación, de terapia recreacional, de terapia ocupacional, de terapia espiritual. Va justamente a poner en evidencia, a concientizar el modelo derivado del concepto de enfermedad. Nos atrae mucho siempre el motivar de que no estamos buscando corregir a gente mala, sino que estamos buscando una alternativa a una enfermedad en la cual la persona no ha sido culpable de adquirirla, pero sí insistimos de forma muy sustancial en que tenemos la capacidad de responsabilizarnos de los resultados y de los logros que se pueden proponer. Obviamente la motivación enfocada incluso desde la vertiente cognitiva como no solamente una energía que cae del cielo, sino que resulta de la confrontación de los motivos por los cuales llegamos a ese estado. Nos preocupamos fundamentalmente de ese elemento para que de allí surja realmente este componente. En ese proceso se integran estas otras estrategias que ya van de alguna manera engranando las propuestas que tenemos en relación con las distintas alternativas. Sobre todo vale la pena decir acá que insistimos mucho durante este proceso general en la conformación de grupos focales en los cuales se van de alguna manera tratando temáticas especiales. Por ejemplo, el centro atiende mujeres adictas y las mujeres adictas con sus realidades particulares, con sus esquemas de deterioro y de impacto por las desigualdades de género, requieren abordajes particulares. O los adolescentes que muchas veces en forma legal o venidos de programas particulares tienen que estar en el centro, pasan por estos procesos y se integran también a ese camino. Para ir cerrando, hacia el final de los 3 meses iniciales, que son los que caracterizan la hospitalización, tenemos la presencia de una etapa de preparación para el regreso. El paciente después de 3 meses tiene que volver a sus actividades ordinarias, muchas veces no hay a qué dedicarse. Esas son temáticas complejas desde el punto de vista psicosocial que de alguna manera tendrán que ser manejadas a lo largo del seguimiento. El seguimiento está hecho a través de lo que a partir del año 2000 se pusiera en marcha en nuestra institución, el Grupo Fénix. El Grupo Fénix, que de alguna manera tuvo inspiración en la permanente preocupación de nuestro director y de la asesoría que justamente estuvo a manos del doctor Freixa. Conjuntamente, estas dos preocupaciones consolidaron y organizaron uno de los elementos claves que en este momento se estructuran en el seguimiento, que tendrá más o menos una duración formal de unos 27 meses aproximadamente, en donde se da una reunión semanal, una reunión de grupo, en donde hay una estructura terapéutica de participación ampliada. No es un grupo típicamente de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, es un grupo que incluye a elementos de la familia, a elementos de apoyo familiar, de amistades muchas veces, que son aceptados dentro del proceso y que de alguna manera contribuyen en ese andar de cosas sobre esta situación. En los objetivos del desprendimiento, básicamente hay 2 ideas que no podemos perder de vista. Es la preparación para la vuelta a la realidad y luego
la vinculación y el mantenimiento del programa. Eso va a durar alrededor de los 27 meses adicionales con los elementos que están propuestos. Tenemos mucha preocupación en el entrenamiento de tocar situaciones críticas y hacer ensayos de preparación para su manejo, para que de esa manera se vayan dando los cambios específicos que pretendemos. La prevención de la recaída está inmersa justamente a lo largo de todo este proceso. Ya hemos tocado estos puntos, se da el alta y antes de salir los pacientes participan un tiempo del grupo Fénix y de esa manera van haciendo el vínculo y el seguimiento posterior que nos llevará a buscar ese manejo y esa continuidad en el tratamiento. Quiero decir para terminar que obviamente la preocupación sobre la patología dual tiene una importancia que obviamente ha marcado últimamente algunos aspectos en este seguimiento y en este proceso de intervención. De los datos que se han revisado, más o menos tenemos de este último quinquenio una presencia de alrededor del 30% de pacientes con problemas que sobre todo son de depresión y ansiedad. Estos elementos están siendo parte de una evaluación semanal que el equipo técnico tiene y que hace el proceso de intervención. Para ir cerrando, quiero decirles más o menos que el seguimiento, cuando el paciente egresa y llega a la etapa de volver a su hogar, de volver a su trabajo o de volverse a enfrentar a aquellas realidades en las cuales estos elementos están ausentes, ese paciente debe haber alcanzado un número más o menos de unas 120 reuniones terapéuticas de grupo. Tiene que haber recibido alrededor de unas 48 sesiones de trabajo con el médico psiquiatra tratante. Tiene que haber recibido más o menos una igual cantidad de sesiones con el departamento de psicología. La mitad de ese número más o menos se extiende en reuniones y en terapias de tipo ocupacional, en terapias de tipo espiritual, en terapias de tipo recreativa, y de esa manera, cumplidas esas grandes líneas, el paciente está dispuesto para el seguimiento que hemos comentado. Les agradezco mucho por su paciencia. Espero